Muy buenos días. Bueno, ya prácticamente estamos cruzando hacia la tarde. Antes de nada, quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por permitirme a mí, desde mi perspectiva de divulgador de la historia, venir a platicar con ustedes acerca de un tema que, bueno, ustedes están involucrados día con día desde luego, pero que yo creo que el resto de los mexicanos o lo padecemos o, frente a otras cosas, a la dinámica de la vida cotidiana como se está dando hoy en día, estamos más puestos en nuestra atención en otros temas. Ustedes lo saben, que si Trump, que si la delincuencia, que si el crimen organizado, que si el Brexit, o si la paz en Colombia y mil otras cosas que tenemos. Y creo que vale la pena mucho siempre acercarnos a este tipo de temas, porque rescatar otro tipo de problemáticas que existen. Entonces yo agradezco mucho la invitación para estar aquí platicando con ustedes. Yo hago un recorrido histórico y eso es lo que quiero hacer con ustedes acerca de lo que ha sido la salud pública, porque hay ejemplos en todas las épocas muy interesantes y que finalmente convergen hacia el siglo XX. El término de salud pública prácticamente no existía o no se tenía conciencia como lo concebimos hoy en día hasta ya muy entrado en el siglo XX. Estamos hablando hasta después de la Constitución del 17 es cuando ya se empieza a tener una idea. De hecho, es increíble que la Secretaría de Salud nacía como Departamento de Salud o de Salubridad con la Constitución del 17. Ni siquiera alcanzó el rango de Secretaría en ese constituyente que cumple ya próximamente en febrero 100 años. Eso habla también de cómo la percepción ha ido cambiando pero la lucha a favor de la salud pública o de mantener una prevención constante para evitar las enfermedades o de procurar un sistema social mucho más higiénico en muchos sentidos, ha sido una lucha constante a lo largo de la historia. Hay dos hechos a mí que me parecen muy importantes, sobre todo en esta historia. Desde luego, 1944, que es cuando se funda la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y 1946, cuando se realiza la primera reunión, que efectivamente ahora estamos conmemorando o celebrando la 70 reunión. Y yo creo que esas fechas 44, 1944 y 1946 son fundamentales para entender el porqué de toda esta política pública o de todo este desarrollo de la salud pública en México. Recuerden que son los años en que termina el gobierno de Manuel Ávila Camacho en 1946 y va a empezar el de Miguel Alemán, un presidente que deja atrás los rifles, ya no es general, ya no es militar, se hace el primer civil que gobierna México después de los tantos años y tantos presidentes de la revolución. Es un México que cambia de paradigma, deja atrás el México rural. Todavía, por ejemplo, a principios de los años 40, ustedes pueden ver las películas donde todo era en el ámbito rural, en la ranchería, en la hacienda, los caporales, los personajes, todo era muy a la usanza. De ahí viene todo este paradigma que se crea acerca del mexicano, que es el mexicano que siempre se encontraba como en calzón de manta, con su sombrero ancho, tomando quizá tequila, con un jorobado, que fue un paradigma que se creó y que se construyó sobre todo como un prototipo de lo que era el mexicano. Sin embargo, Manuel Ávila Camacho termina esta etapa y transitamos del universo rural al universo urbano. Ese universo urbano lo trae Miguel Alemán. Y entonces va a cambiar toda la percepción, incluso de cómo lo vemos nosotros los mexicanos. De hecho, por ejemplo, en su lema de campaña, una de las cosas que quería, o que decía que para que los mexicanos fuéramos felices, lo que proponía Miguel Alemán era un Cadillac, un boleto para los toros y un puro. Esos eran los tres conceptos que él decía que para que todos los mexicanos se sintieran a gusto tendría que tener. Desde luego, nunca llegó a tener el mexicano un Cadillac, un puro y un boleto para los toros al mismo tiempo. Sin embargo, la idea de Alemán era exactamente esa: transformarnos del universo rural al urbano. Y se empieza a lograr. Se dice que en esos años 1944, 45, 46, la revolución se bajó del caballo para subirse al automóvil. El ferrocarril todavía funcionaba muy bien, pero las vías férreas empezaron a ser sustituidas con el automovilismo y con las autopistas. Es el año, o son los años del alemanismo cuando empieza a surgir Acapulco con el gran jet set social que venía de otras partes
partes del mundo y grandes artistas como Elizabeth Taylor, como Orson Welles, como mucha gente estuvo ahí porque era el lugar paradigmático para vacacionar. Es el momento de los multifamiliares cuando empiezan a surgir, es el momento cuando surge en la Ciudad de México el viaducto o se crea el viaducto Miguel Alemán. Es decir, se hay una concepción de modernidad y dentro de esa concepción de modernidad es cuando entra totalmente la idea de la salud pública, yo creo que como la conocemos hoy en día, ya como parte de la política pública, ya como parte de un momento en que México debe transformarse y también transformar esa realidad. Estamos hablando que hacia 1950 más o menos había 35 millones de habitantes en el país, se duplicaría prácticamente para los años 70, pero todavía era una cifra controlable en términos de la prestación de servicios. Junto a la fundación de la Sociedad, por ejemplo, Mexicana de Salud Pública, que es del 44, la primera reunión que es del 46, apenas unos años antes se había creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, 1943. Entonces, como ven, todo corresponde a una misma lógica de este cambio de paradigma. Entramos a una modernidad. Hay tres presidentes que manejaron la modernidad o la idea de modernidad para hacer un cambio radical en el momento en que les tocó gobernar. El primero fue Porfirio Díaz, desde luego, de 1876 a 1911, llega con esta idea. Veníamos de guerras, de invasiones, de guerras con el exterior. Había que transitar a la paz, a la orden y al progreso. La idea era un México moderno. Vendrá la revolución todos estos años y el segundo gran presidente que trae una idea y un concepto distinto del México moderno va a ser Miguel Alemán. Y el tercer paradigma de la modernidad, o el tercer presidente que nuevamente habla de la modernidad, es Salinas de Gortari. Y son los tres momentos clave en los cuales hubo un despertar hacia el mundo, un acercamiento hacia afuera, buscando una interrelación con lo que eran los otros países y dejando atrás las economías cerradas, las fronteras y demás. Por eso es tan importante que en la época de Alemán se dé este momento en que la salud pública se convierte prácticamente ya en una dinámica propia de un gobierno que necesita estar al tanto de lo que sucede. Pero insisto, hay varias etapas de la historia donde vemos desde la perspectiva del siglo XXI lo que sería la salud pública. Yo quiero marcarles algunos aspectos históricos y algunas anécdotas porque creo que son muy relevantes para ver cómo hemos cambiado, cómo se percibieron otros momentos. Vámonos a Tenochtitlan, fundada en 1325, cae en 1521. Pero yo creo que uno de los elementos fundamentales en el caso de los aztecas es que la visión de lo que ellos tenían de la salud pública, insisto, sin tener el concepto claramente de lo que era, la idea de la higiene, de la limpieza y de la prevención eran absolutamente fundamentales dentro del Imperio Azteca. Para empezar, todo tenía que ver con la limpieza y con la higiene. Entonces, por ejemplo, los aztecas, con sus caños de agua, estamos hablando prácticamente lo que era Tenochtitlan, fundado en 1325, era, para quienes conocen la Ciudad de México, son de ahí, lo que hoy es el primer cuadro de la Ciudad de México, es decir, el eje central, Izazaga, circuito de circunvalación, que parece que República de Brasil, un poquito después, eso era la ciudad. Entonces, prácticamente era una cosa muy sencilla, muy pequeña, y siempre hubo calles de agua y calles de tierra. Bueno, los aztecas tenían como norma fundamental que todos los días los propios ciudadanos tenían que salir a barrer sus calles para mantenerlas limpias. Otra cosa que se sorprendieron mucho los aztecas cuando llegaron es que había baños públicos. A la usanza de casetas telefónicas que hemos visto en algunos países, en algunos momentos como las de Londres, se armaban conjuntos, pequeñas casetas en la vía pública donde hombres y mujeres podían hacer sus necesidades. Las heces fecales se reutilizaban y de ahí se trataban para llevarlas a utilizar como abono, sobre todo en todo este sistema de chinampas que existía para la creación de cultivos y demás sobre el agua. Entonces no había desperdicio, muy limpia la gente en ese sentido, varios públicos ya que desde luego los españoles ni de chiste conocían y en Europa se conocían. Uno de los elementos básicos que ustedes deben de saber que provocó las grandes epidemias de peste en Europa era la falta de higiene, la falta de baño cotidiano, el agua que se bebía en Europa era de fuentes ya recicladas, no eran fuentes naturales
elemento fundamental, por ejemplo, en Tenochtitlan que también propició la higiene fue que teníamos dos grandes abastecimientos de aguas naturales, muy limpias. Una eran las fuentes de Chapultepec, que desgraciadamente ahora se agotaron y hoy ya solo tenemos un agua artificial que se crea durante la época de Porfirio Díaz. Y la otra también que se agotó es la que venía de Santa Fe a través de los acueductos. Entonces siempre los aztecas estaban acostumbrados a beber agua pura, cristalina de manantiales naturales. Y además también utilizaban los ajolotes para limpiar las bacterias que venían todavía en esa agua. Entonces el agua siempre fue potable y eso permitía también que se erradicaran las epidemias. Cosa que les sorprendió a los españoles, por ejemplo. Yo no sé si hoy el presidente se baña 2 veces al día, pero Moctezuma II sí lo hacía. Y eso es algo que se dieron cuenta los españoles muy rápidamente. Eran muy limpios. O sea, realmente eran ciudades limpias, no existía la idea de la basura tirada en la calle, todo se reciclaba o todo se utilizaba para adornos y fertilizantes. Otra cosa que impresionó a los españoles también, había una guerra que se llamaba Copal-Xocotl, que era como jabón, producía espuma y con eso se lavaban el cuerpo y se lavaban también las ropas. No era aromático desde luego, pero sí ayudaba a la limpieza y a la higiene. Y además, desde niños a los aztecas se les educaba para que fueran pulcros en su vestir, en su cuerpo. Higiene bucal también había con ciertas hierbas que se utilizaban para mantener el alimento fresco y con un buen aroma. Y todo esto fue algo que se desconocía desde luego en el asunto de los españoles cuando encuentran al México prehispánico, sobre todo a la cultura azteca. Otra cosa fundamental que entró, por ejemplo, que la sociedad azteca padeciera de enfermedades regularmente, fue que se utilizaba la incineración. La incineración obviamente no se conocía o no se aceptaba en España ni en Europa porque pues, era prácticamente un sacrilegio incinerar el cuerpo. Luego visto incluso con las discusiones sobre las fechas del asunto de la incineración. Pero los aztecas lo hacían. Y lo hacían desde luego desde los tatuanes, los nobles, los guerreros, hasta parte de la población. No existía el asunto de enterrar también, no solamente por un asunto religioso o divino, sino también por un asunto de higiene, porque obviamente en una isla tan pequeña como era Tenochtitlan era prácticamente imposible poderse juntar tanta gente. E ir para afuera ya era demasiado costoso. Entonces se utilizaba mucho el ritual de la incineración y las cenizas se podían guardar en urnas y después depositarlas en algunos otros lugares. Pero eso sorprendió desde luego también mucho a los aztecas, perdón, a los españoles. Ahora, lo único que sí que me parece que era un poco excesivo es que, digamos, un guerrero o un señor noble azteca moría y con él tenían que sacrificar a sus sirvientes. Entonces se llegan las crónicas a contar que se echaban a 100 o 200, le sacaban el corazón para que el señor se sintiera bien acompañado del más allá con sus fieles servidores. Pero bueno, a todos los consideraban, evitaban epidemias. Ahora, dentro de esta lógica, prácticamente la sociedad azteca poco padeció de enfermedades. También por la alimentación, la tortilla, el maíz, el chile, el frijol, que eran básicamente o la pesca que podían tener, o el comercio que intercambiaban con otras naciones indígenas o que daban de tributo con otras naciones indígenas. Pero realmente los únicos registros de enfermedades que tenemos medio de epidemia tuvieron que ver más con las vías respiratorias. Sobre todo cuando en el Valle de México bajaban demasiado las temperaturas, hubo 2 o 3 periodos. Ahí es cuando encontramos epidemias de lo que podría pensarse que fue algún tipo de influenza ya desde entonces, pero que evidentemente eran de vías respiratorias. Cuestiones de enfermedades, o cuestiones crónicas, o cuestiones, por ejemplo, gástricas, del estómago, todo ese tipo de enfermedades casi no hay registro de que hayan padecido. Desde luego, seguramente sí, pero no era algo que alterara la vida de los aztecas. A los aztecas les llegó a alterar o hambrunas, por la escasez de comida, o este tipo de enfermedades, de infecciones de vías respiratorias, pero nada más. Y tampoco fue algo que cambiara totalmente la concepción. Ahora, viene la época colonial, los 300 años, 1521, 1821, y ahí sí cambia y trastoca la vida. Bueno, decir que existía
existía un México idílico antes de la llegada de los españoles también es exagerado. Es decir, no era la armonía total y los aztecas vivían bien con la naturaleza y se tomaban de las manos y hacían cánticos. No, o sea, era un imperio organizado de manera vertical, un imperio que solicitaba las guerras colinas, las organizaba para ganar prisioneros y sacrificarlos, una sociedad que desde luego sacaba el corazón por cuestiones religiosas, no por cuestiones de crueldad, pero que evidentemente sí era un imperio con ciertos, formado además por tribus chichimecas que habían venido desde 1321 en la famosa peregrinación que había salido de Aztlán, y por eso era un pueblo guerrero, un pueblo que estaba acostumbrado a la sangre y un pueblo que ofrecía sangre. Entonces, insisto, una parte de la salud que la mantuvieron muy bien, pero no era una sociedad idílica que llegaron a destruir los españoles. La llegaron a destruir en muchos sentidos, pero no porque fuera el paraíso terrenal que todo el mundo buscaba. México, realmente, México Tenochtitlan era un pueblo que subyugaba a otros. Cuando llegan los españoles vieron esto y se dan cuenta de que la única manera de derrotar a los aztecas es con alianzas. Y es así como la conquista se va a llevar a cabo con 150,000 aliados indígenas de 900 españoles contra más o menos 100,000, 120,000 habitantes de los Chichán, que son guerreros. Por eso se dice por ahí el historiador Hernando Bormann que la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. De las cosas que, por ejemplo, también sorprendieron, y nada más es un paréntesis, a los españoles, lo que conocemos como el pozole, desde luego es una tradición que venía desde la época prehispánica, sobre todo de los aztecas. La única diferencia es que los aztecas lo preparaban con carne humana. Para que se vuelvan a probar, tengan ese recuerdo. Ese es un detalle de mi parte. Hacían el sacrificio humano, arrojaban el cuerpo desde lo alto y había una serie de aliados, de personajes que se encargaban de hacer con sus hijos el cuerpo y se servía igual con granos de maíz y demás, y era uno de los platillos favoritos. La antropofagia no era común, no era parte de la vida cotidiana, sino solo para festividades importantes de los aztecas. Cuando probaron por primera vez a los españoles, no les gustó, les pareció que eran demasiado grasosos. Bueno, los españoles, independientemente del encuentro de dos mundos, la cultura, cómo se funciona, y cómo al final somos resultados de ese devenir entre las naciones indígenas que habitaban aquí en Mesoamérica y los españoles, independientemente de eso, uno de los grandes encuentros tiene que ver exactamente con el asunto de la salud. Nadie pensó ni nadie imaginó que en 1521 más o menos, cuando vienen a perseguir a Cortés las tropas de Pablo de Narváez, entre la gente que viene con Pablo de Narváez, viene un esclavo negro que trae viruela. Y ahí cambió totalmente la historia. Yo creo que la historia de las enfermedades, la historia de las infecciones, la historia de la salud, no solamente a nivel local de las historias, sino a nivel mundial, porque finalmente también fue un intercambio de enfermedades. Esa viruela fue la que acabó prácticamente en esos 1520 de esa década con gran parte de la población nativa, porque como quieran que sean, los españoles ya eran inmunes a ella, pero aquí era una enfermedad que desde luego no se conocía y arrasó prácticamente con la población. De hecho, el penúltimo Tlatoani, que fue Tláhuac, muere a causa de la epidemia de viruela que va a diezmar a la población de los aztecas y que además junto con la guerra terminará con la conquista de México. Entonces empieza el periodo colonial y las poblaciones aquí en América sobrevivieron, pues gracias a, si se puede decir, al milagro divino, porque realmente no había, desde luego ustedes lo saben, ni antibióticos, ni penicilina, faltarían siglos para eso. O sea, no había recursos suficientes para afrontar eso. Sin embargo, había una idea pública de buscar la prevención o buscar curar las enfermedades. Y eran tres instituciones las dedicadas a eso. Una era desde luego la iglesia, que siempre lo hizo. La otra, el protomedicato, el tribunal del protomedicato, que se encargaba de vigilar que no hubiera abusos, o que las consultas, o que la manera en cómo se atendían los enfermos fuera acorde a ciertas normas. Y desde luego, la institución criminal. Eran los tres que se dedicaban
no había una coherencia, no había una conclusión de factores para enfrentar problemas de salud pública. Insisto, cada quien agarraba por su lado, cada quien hacía su mejor esfuerzo. Tenía mucho que ver con la herbolaria, cuando se podía y se permitía, porque también fue perseguida por la Inquisición. Tenía que ver mucho también con rezar. Muchas veces se cuenta, por ejemplo, que se le rezaba a la Virgen de los Remedios para que ayudara a erradicar alguna epidemia. Y si fallaban a los remedios, entonces decían, ¿sabes qué? Tráete a la guadalupana. E iban a partir de 1531 con la guadalupana. Entonces, había toda una serie de elementos para tratar de erradicar en estos años las epidemias. Dos grandes epidemias, la de viruela, la primera mitad del siglo XVI, y la segunda, que se conoció como la de Cocolistle. No se sabe a ciencia cierta hoy que fue Cocolistle, tenía que ver con algunas pústulas que salían, pero a ciencia cierta hay quienes las hacen más a que pudo haber sido una epidemia como de peste, pero no se sabe. El nombre se conserva Cocolistle. Parece ser que de ahí es de donde viene nuestro famoso refrán: la cosa está del cocol. Que no tiene que ver con el pan, sino que tenía que ver con exactamente el asunto del Cocolistle, como se le conoció a este tipo de epidemia que hacia 1570 volvió a diezmar la población. Ahora, si algo tuvo en México del siglo XVI y del XVII es problemas de salud pública. O sea, verdaderamente antes no desaparecimos porque podían estar las epidemias a la orden del día, y sin embargo, por cuestiones quizás naturales o de otra índole, porque no había la prevención desde luego tampoco, se pudo evitar grandes epidemias. Hacia 1790, cuando va a llegar el segundo conde de Revillagigedo a gobernar, la ciudad era una de las ciudades más pestilentes, por lo que se recuerda en la historia. De hecho, era muy parecida a lo que era Europa. Digamos que México se había europeizado en ese sentido. Los acueductos se habían destruido, los que antes limpiaban a Tenochtitlan. El lago se empezaba a desecar porque para los españoles era mucho más importante la tierra. Había crecido un poco desordenadamente la ciudad. La gente se había hacinado, sobre todo el pueblo, y los pueblos indígenas se habían hacinado en los alrededores. Entonces realmente las condiciones de salubridad eran terribles. Y la gente además sigue educación, porque no era algo que preocupara. La educación que había era para algunos nobles indios, para los españoles, pero no existía tampoco una educación pública. Eso venía hasta mucho tiempo después. Generalmente las mujeres que podían estudiar o que querían estudiar lo hacían más bien para casarse y estaban dentro del convento. Entonces no había una política educativa para prevenir, una política educativa también para contribuir a la higiene social. Todavía en 1790 había cerca de 20 acequias, es decir, calles de agua que recorrían la Ciudad de México. Pero la gente era muy habla de que si se moría el perro, a la acequia, sus desechos a la acequia. Seguramente ustedes saben la anécdota, este grito de aguas tiene que ver con que en el siglo XVII la gente echaba sus inmundicias o sus residuos del baño desde lo alto de los segundos pisos, y entonces era para que la gente se pegara hacia las paredes y no fuera salpicada o no le cayeran encima los orines o las heces fecales. Entonces de ahí el grito de aguas, que luego se transformó en los estadios de ahí hay agua, muy típico también en los estadios de fútbol. Pero tenía que ver exactamente con este asunto. La gente podía en algún momento dado echar sus residuos por la ventana y nadie decía absolutamente nada. La ciudad además, por otro lado, comenzó a inundarse, la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el gran dique que regulaba las aguas del lago de Texcoco fue destruido durante el sitio de Tenochtitlan y nunca más se volvió a regular. Entonces, lo que hoy vemos en la Ciudad de México, que es las inundaciones a la orden del día, eso también ya sucedía desde el siglo XVII, desde finales del XVI. Se inundaba, entonces tardaba mucho en desecarse el lago, la pestilencia, más la basura que se tiraba en las acequias era terrible. Y eso propiciaba desde luego enfermedades y epidemias. Además, la Plaza Mayor era asquerosa. Es curioso, pero lo que hoy conocemos como el Palacio Nacional, el primer piso estuvo arrendado a gente del comercio. Entonces ahí podían tener, ahí eran bodegas. Lo que hoy es el Palacio Nacional, en su segundo piso
piso eran las habitaciones del virrey, pero el primer piso era para bodegas, entonces ahí podías encontrar vino, ahí la gente se la seguía en las noches y después quería más fiesta, había cantina, había las bodegas para frutas que después se echaban a perder, es decir, era verdaderamente un muladar lo que era la Plaza Mayor, más el comercio ambulante, que eso es algo que jamás se ha podido erradicar y que venía prácticamente desde la época prehispánica. Entonces, todo esto provocaba que realmente la Ciudad de México, hacia 1790, es decir, ya estamos hablando del periodo de la ilustración de Europa, del periodo de estos aires liberales que van renovando el mundo, y aquí en México prácticamente vivíamos en una sociedad muy fea, una sociedad terriblemente dañina para la gente y que verdaderamente provocaba enfermedades a diestra y siniestra. Llega entonces otro gobernante con ideas de modernidad. Ese sería el cuarto gobernante que hemos tenido con ideas de modernidad y que le va a dar un giro a toda esta situación, que es el segundo conde de Revillagigedo, que gobierna más o menos de 1789 a 1794. Pero lo interesante es que Revillagigedo lo que sí hace es darse cuenta de la necesidad de prevenir a través de obra pública. Y entonces, por ejemplo, las primeras atarjeas de nuestra historia las tenemos con Revillagigedo en 1790. El primer alumbrado público con Revillagigedo por 1792. Él decide ya cerrar las acequias, es decir, anegarlas, construir nada más calles de tierra, y la única acequia que quedó presente o en funcionamiento fue la calle que pasa hoy exactamente enfrente del edificio de gobierno del Distrito Federal, y que hasta ahí llegaban las trajineras con mercancías de Iztacalco, Santa Anita o de Xochimilco. Fuera de ahí todo ya estaba cerrado y todo ya permitía en un momento dado una higiene mayor, junto con las atarjeas. Cosas novedosas que trajo Revillagigedo, los taxis. Ahí, ese podríamos decir que es lo más cercano al Uber en la época colonial. El chofer tenía que estar muy bien arreglado y muy bien vestido. Tenía que verificar que cuando se bajara el pasajero no dejara ningún paquete, y si lo dejaba tenía que regresarse a dejárselo personalmente. Estaban numerados, perfectamente pintados y no había taxis piratas. Los primeros fueron como 10 taxis. Imagínate, en una ciudad tan chiquita, pues prácticamente no era algo que creciera. Después ya se volaron en eso. También es cosa de Revillagigedo. Ahora, Revillagigedo, consciente de toda esta inmundicia que se vivía, va limpiando la ciudad. El primer reordenamiento de ambulantes no lo hizo Marcelo Ebrard hace unos años, lo hizo Revillagigedo, y entonces empieza a limpiar la Plaza Mayor, y donde hoy está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí fue el primer reordenamiento en la Plaza del Volador, de tal modo que la plaza empezó a ser mucho más limpia, mucho más libre. Había castigos para la gente que tirara inmundicias, y también castigo para quienes, porque era muy común, para la gente que hiciera sus necesidades en las calles. Sobre todo se puso especial vigilancia en las pulquerías, que era la típica donde la gente salía y se hacía donde quisiera. Entonces, por ejemplo, lo que hace Revillagigedo, bandos muy duros. Si sorprendían a una persona haciendo sus necesidades en la vía pública, lo encarcelaban 24 horas, o al hombre. Si reincidía, eran 48 horas. Si reincidía por tercera vez, eran 48 horas, pero además lo colgaban de cabeza, durante esas, para que aprendiera que no podía hacer. Pero pues, como siempre, las mujeres han sufrido mucho en la cuestión de la equidad. Si a una mujer se le sorprendía haciendo en la vía pública, 3 días de cárcel. Y si se reincidían los 3 días de cárcel, más 25 azotes en 2 tandas. Revillagigedo es el primero que logra establecer en las escuelas baños para los niños, porque generalmente los niños se hacían prácticamente dentro del predio o afuera del predio de las pocas escuelas que había. En ese entonces eran conocidas las famosas escuelas amiga. Se llamaban así porque alguna persona, digamos, del barrio era la encargada de educar en términos prácticamente de aritmética, leer y escribir, y
vecinos mandaban a sus hijos con esta amiga o amigo. Por eso se llamaban escuelas amigas. Bueno, Revillagigedo establece por ordenanza real que se pongan espacios para las necesidades públicas que sean higiénicos y promete castigar a los profesores que impidan a los alumnos ir, si es menester que los niños tengan que ir por necesidad o por urgencia, digamos. Entonces, ahí se establecen también los primeros baños públicos. El siglo XIX, ya con el México independiente, fue tan caótico que impidió prácticamente que nuevamente se dedicara un espacio a la salud pública. Insisto, todos esos esfuerzos que vemos son aislados. O era parte de la iglesia, o era parte de la autoridad gubernamental, o era el Fondo o algunas instituciones de asistencia privada. Si algo no faltó nunca fueron hospitales en la Ciudad de México. El primero en 1524, fundado por el propio Hernán Cortés, que hoy sigue prestando servicios, el famoso Hospital de Jesús, que tiene al lado su templo donde está sepultado ahí los restos de Cortés. Pero había para todo tipo, para dementes, había para leprosos, había para cualquier cantidad, es decir, no faltaban los hospitales, pero insisto, la gran diferencia con lo que hemos visto en los últimos años es que no había una política pública, sino cada quien iba haciendo los esfuerzos. Si llegaba una epidemia, no había una serie de protocolos o no había una serie de elementos que pudieran en un momento dado ayudar a tomar decisiones de manera general, sino que cada orden monástica, cada lugar actuaba de una manera distinta frente a las epidemias que podían surgir. Y el siglo XIX vimos no solamente la independencia, después el intento de reconquista de España, la guerra de los pasteles con Francia, la guerra de Texas, la intervención norteamericana y la pérdida del territorio, la intervención francesa con Cocinero. Prácticamente México buscó la manera de sobrevivir en términos políticos antes que de sobrevivir en términos de salud. Sin embargo, por ejemplo, en 1841 se creó el Consejo Superior de Salubridad, que juntó a varios médicos, a varios especialistas, pero que básicamente lo que tenían ellos eran buenos deseos, porque no había ni recursos ni manera de crear una política pública. Imagínense, entre 1824 y 1855 aproximadamente hubo cerca de 40 presidentes. O sea, no había manera de instrumentar políticas de ningún tipo, ni económicas, ni sociales, mucho menos de salud pública. Con 40 presidentes en 20 años era prácticamente imposible hacer cualquier cosa. Por eso insisto, lo increíble de esa época es que sobrevivimos como país. Ahora, por ejemplo, uno de los momentos muy graves fue la epidemia de cólera de 1833. Y me voy a permitir leerles algunas de las descripciones de la época para que nada más darles una idea de exactamente. Fue una de las peores epidemias. La de cólera de 1833 repitió en 1850, que fueron las últimas grandes epidemias antes de la de influenza de 1918. Epidemia de cólera, que además se atribuyó a un castigo divino. Bueno, en 1833 se intenta hacer una gran reforma política liberal para quitarle el poder a la iglesia. Y entonces se aplican medidas, la separación de iglesia y Estado, el Estado laico, todo ese tipo de cosas las trata de establecer Valentín Gómez Farías. El año de 1833 había sido particularmente caluroso. En términos políticos, el primer intento liberal de acabar con el poder de la iglesia
incendió a la República y las reformas de Valentín Gómez Farías sobrecalentaron el ambiente de la arena política. La naturaleza también hizo lo propio. Varios meses con elevadas temperaturas generaron condiciones insalubres, propiciaron el estancamiento de aguas negras y nada pudo evitar que el preciado líquido y los alimentos se contaminaran. Con semejantes condiciones, el terrible cólera morbus surgió furioso y devastador. La Iglesia encontró en la epidemia su mejor arma para combatir a los liberales, asusando a la sufrida población en contra del gobierno. El castigo del cielo era evidente. Aquel gobierno impío atraía sobre la República las calamidades supremas, decía la Iglesia. En la Ciudad de México, donde perdieron la vida poco más de 19,000 personas, las escenas eran apocalípticas. Y dice Guillermo Prieto, las calles silenciosas y desiertas en que resonaban la distancia de los pasos precipitados de alguno que corría en pos de auxilio, las banderolas amarillas, negras y blancas que servían de aviso de la enfermedad a médicos, sacerdotes y casas de caridad, las boticas apretadas de gente, los templos con las puertas abiertas de par en par con 1000 luces en los altares, la gente arrodillada con los brazos en cruz y derramando lágrimas, los panteones rebosados de cadáveres. Algunas voces de la sociedad no solo se conformaron con hablar de castigo divino, incluso se atrevieron a culpar a los extranjeros de haber envenenado las aguas. Aparecieron así toda clase de remedios caseros a los que la sociedad capitalina se avenía fervientemente: riegos de vinagre y cloruro, parches que debían pegarse al cuerpo, calabazas con vinagre detrás de las puertas, cazuelas solitarias de arroz y sangrías eran cosa de todos los días. No podían faltar los cirios y veladoras frente a las imágenes de los santos. En la capital del país llegaron a tomarse medidas extremas. El gobernador del Distrito Federal, Ignacio Martínez, fulminó un mando con tremendas prohibiciones a las frutas, los frijoles y los comestibles. En ese mando también se prohibió que se cocinaran chiles rellenos. Vaya, ustedes saben qué primero. Era bastante a que alguna cosa cambiara o algo pudiera llegar, de pronto le pegaban algo. Ninguna solución fue de todo efectiva y sobre la sal y el tiempo intercedieron por los hombres. Desgraciadamente la cura científica no se inventó se inventó hasta el último cuarto del siglo XIX. Este es un ejemplo muy clásico de lo que sucedía con las epidemias. Sobre todo porque también quiénes eran los más vulnerables, que es lo que seguimos viendo en términos actuales. La sociedad con menos recursos, la sociedad mal alimentada, la sociedad que todavía no tiene posibilidades de acercarse a un servicio de salud eficiente, expedito, que pueda llegar hasta los últimos rincones del país. Entonces, eso es una constante a lo largo de la historia de la salud pública, y lo vemos en distintos momentos de la historia. Ahora, cuando llega el Porfiriato, momento de modernidad, Porfirio Díaz sí apostó mucho a la idea de la salud pública. ¿Por qué? Porque primero, la modernidad no solamente tenía que ver con el progreso, con el ferrocarril, con el cinematógrafo, con el automóvil que ya llegaba, con los primeros vuelos aéreos, con los globos aerostáticos, con los ferrocarriles. Simplemente que decir, Porfirio Díaz llega a la presidencia con 800 kilómetros de vías férreas y deja el país con 20,000 kilómetros de vías férreas. Entonces, junto a toda esta idea, la dinámica de la producción, el enequén en Yucatán, o el azúcar para exportación en el estado de Morelos, era necesario que tratar de crear mejores condiciones. Las primeras campañas de vacunación se dieron durante el Porfiriato, pero también no había una política muy clara sobre la salud, no obstante que la influencia extranjera y los intercambios científicos que había en el Porfiriato sí propiciaron una visión mucho más amplia de la necesidad de las vacunas, de la higiene. Pero también de pronto se tomaban medidas como, por ejemplo, había campañas donde se promovía que la mujer tomara cerveza porque eso le iba a ayudar a lactar mejor y que entonces los niños iban a nacer más sanos, por ejemplo. Se promovía mucho el baño. México todavía, hasta finales del siglo XIX, no tenía, en muchos lugares de la Ciudad de México, ya no digamos del país, incluso hoy lo podemos ver, era muy difícil pensar en agua entubada o agua potable. La gente todavía en 1890 tomaba agua de las fuentes, a donde llegaban a través de acueductos, el preciado líquido. Estamos hablando
de un México que en 1890, 1900 era prácticamente el 80% de población rural, un 95% de analfabeta y prácticamente un 70% de pobres. Quizá con diferencias sociales no tan marcadas como las que quizá vivimos hoy, pero evidentemente no había una alimentación, no había higiene, las haciendas no proveían lo necesario para evitar y para prevenir las epidemias y para evitar cualquier tipo de enfermedades. Había señalados que se preocupaban por sus hombres y procuraban un poco más, pero insisto, no había una política pública en ese sentido. Y así es como se encuentra a México la Revolución Mexicana, que va a traer también nuevamente una serie de enfermedades y epidemias. La hambruna de 1915-16 y la más terrible de todas, yo creo que no se veía desde hace tanto tiempo, la pandemia de influenza que llega en 1918. Si ustedes, por ejemplo, leen el libro de la Revolución, siempre se habla de que 1 millón de víctimas provocó la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920 aproximadamente. Es una cifra que está mal manejada. De ese millón de víctimas, aproximadamente 500,000 fueron por la influencia española de 1918. Es decir, no por la violencia revolucionaria, no por los rifles, no por los ataques, no por las tomas de ciudades, sino por la pandemia que recorrió el mundo y que cobró millones de víctimas en todo el mundo. Esa influencia española, al menos en México en ese periodo, sí provocó cerca de 500,000 muertes. El resto fueron los desplazados, los que sí murieron en batalla, en 10 años de revolución. La muerte sería un festín en 1918. Por entonces la población del país olvidó por un momento la violencia revolucionaria y padeció los estragos de una terrible pandemia de influencia española que recorría varios países del orbe. La grave enfermedad de las vías respiratorias ingresó al territorio nacional por el noroeste de la República. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, cobró sus primeras víctimas. Le siguieron Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, todas estas en el estado de Coahuila. El Departamento de Salubridad, que ya había sido creado de acuerdo a la Constitución del 17, hizo frente al problema y tomó medidas serias para combatirlo. El tráfico ferroviario en los lugares contaminados fue suspendido, se clausuraron cines, teatros, clubes, cantinas, pulquerías y todos aquellos lugares donde solía reunirse la gente en grandes cantidades para evitar mayor propagación. Muy similar a lo que vivimos en el 2009, cerrar lugares públicos e evitar que la gente se reuniera. En algunas ciudades se decretó la prohibición de circular por las calles a partir de las 11 de la noche. Se fumigaron recámaras, habitaciones, cámaras y lugares donde hubiera vivido alguna víctima de influenza. Hubo autoridades que intentaron cerrar las iglesias y ordenaron descontaminar las residencias de los confesionarios. Hacia el 20 de octubre de 1918, los periódicos anunciaban que en Ciudad Juárez y otras poblaciones las autoridades no se daban abasto para sepultar los cadáveres de las víctimas. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno, nada pudo evitar que la epidemia de influenza arrasara el país. Octubre se llenó con el horror de la muerte. Uno de los estados más afectados fue Michoacán, con 48,000 víctimas. La epidemia duró poco más de un mes y en los primeros días de noviembre las cifras de los decesos comenzaron a descender. El daño, sin embargo, estaba hecho. Las estadísticas no podían ser más escalofriantes. Medio millón de mexicanos habían fallecido por causa de la influenza durante ese terrible mes de octubre y principios de noviembre. Ni siquiera la revolución en su etapa más violenta había presentado tanta cantidad de muertes. El movimiento contra Porfirio Díaz, el lanzamiento generalizado contra Huerta y el enfrentamiento entre los propios revolucionarios arrojó cerca de 300,000 víctimas. La segunda década del siglo XX, 1910-1920, pasaría a la historia como una de las más violentas. La guerra y las enfermedades cobraron 1 millón de muertos entre los mexicanos, cuando la población total del país en 1910 era de poco más de 15 millones de habitantes. Si ustedes checan, por ejemplo, el censo de 1910 con 15 millones de habitantes y revisan el siguiente censo, que era el de 21, ahí aparece 14 millones de habitantes como cifra total de la población. Ahora, desde luego la Constitución del 17, y como parte de todas las demandas, sí empieza a generar ya una conciencia muy clara de la salud pública. Insisto, va a tardar todavía porque no se le prestó tanta atención. Es decir, como muchas otras secretarías, las importantes o las que se consideraban más importantes eran Gobernación, Guerra y Marina y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fuera de ahí, las otras secretarías importantes se fueron añadiendo con el paso del tiempo. La Secretaría de Salud nació como un departamento apenas que dependía directamente del Ejecutivo y el Ejecutivo ya le tomaba decisiones. Sin embargo, eso permitió tener una cohesión más clara en cuanto a la necesidad de políticas públicas, porque ya se había federalizado. Es decir, si surgía algún brote, alguna epidemia, el gobierno tenía que actuar en conjunto, unido con una sola política y no inventarse de acuerdo a cada región, sino saber más o menos qué actuar. Y es en la década de los 40, regresando al principio, donde empezamos ya a ver claramente el sentido de la salud pública y lo que tendría que ser hoy en día. Yo creo que independientemente de las anécdotas, independientemente de los casos o de las epidemias, o de si el siglo XVI o XVII fue distinto al XX, creo que la constante y lo que no debemos de perder de vista es que la salud pública en México sigue siendo de difícil acceso para gente de escasos recursos. Es decir, las políticas no alcanzan a cumplir y el gran obstáculo es en su desarrollo. El gran obstáculo es la pobreza. Principios con los que se luchó en muchos momentos, desde la independencia, la reforma, la revolución, donde se hablaba de tratar de eliminar las brechas sociales, una distribución equitativa de la riqueza, tratar de llevar los servicios públicos hasta el más recóndito lugar del país, siguen siendo una tarea pendiente. Hoy quizás sí hay una serie de políticas públicas con respecto a la salud pública, evidentemente. Hay un trabajo que se está haciendo, hay un trabajo que va hacia adelante, que tiene claro cuáles son los objetivos, pero seguimos inmersos en un país donde se dilapida mucho, hay mucho dispendio en otras áreas, y en esta transición democrática y esta transición que nos está llevando hacia otro lugar, a tratar de ser un Estado mucho más efectivo, mucho más práctico, mucho más eficiente, hemos visto que sigue siendo una tarea pendiente. Yo celebro este tipo de reuniones, yo celebro que haya gente como ustedes que esté dedicada a eso, porque insisto, parece que muchos, la mayoría de los mexicanos estamos pensando más bien en lo que viene para el 18, en que si las elecciones, en que si los gobernadores, que desde luego son cosas que nos atañen a todos nosotros en todo momento, pero creo que hay que voltear exactamente a este tipo de métodos y de medidas y de instituciones que nos llevan y que son fundamentales para el beneficio de la sociedad. No solamente es la política la que nos rige, no solamente es la economía la que nos rige, que claro que determina, pero yo creo que exactamente el esfuerzo que hacen ustedes por la salud pública es algo que es muy silencioso, que no cualquiera habla en la calle de eso, o cuando tienen alguna mala experiencia, que también es una desgracia que solamente pensemos en eso cuando no nos va bien o cuando tenemos algún incidente o casos de ese tipo, y no estar pensando en que son los héroes anónimos, son esos pequeños detalles de la vida cotidiana que nos van llevando a la construcción de un México mucho más sólido en ese caso. Insisto, estos son algunos ejemplos de muchos que hay en la historia de la salud pública. Yo creo que hoy estamos mucho más lejos de los sirios y de los santos que de las vacunas, que de los métodos de prevención, que de la educación, de la no educación como antes. Creo que hoy ya tenemos recursos también para acercarnos a través de la educación. Y creo que es un trabajo conjunto, desde el gobierno, pero también desde las familias. Este aterradora cifra que se dio ayer o antier acerca de la diabetes ya prácticamente como una epidemia, tiene que ver no solamente con si el gobierno cumple o no cumple o tiene los recursos para atacar o para combatir algo así, sino también con la propia educación que falta en casa, la propia conciencia de cada uno de los ciudadanos, que es algo también constante en la historia de México. Yo les agradezco mucho la invitación, gracias por haberme permitido acompañarnos a ustedes en esta 70ª reunión. Simplemente son unos ejemplos históricos y yo traje con todo gusto para compartir, porque siempre hay algo en la historia que nos puede dejar pensar. Hoy es el momento de una nueva modernidad, estamos transitando hacia una etapa distinta y creo que la salud pública debe estar de la mano como lo ha estado presente en otros momentos de la historia, pero ahora con mucho más congruencia y coherencia dentro de un proyecto nacional que todavía está por consolidarse. Muchas gracias.
Ahorita se lo. Ahorita cambio ya que voy a empezar la otra. ¿Cuál es el técnico? Gracias, Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Soy Edith Rodríguez Romero, vengo del estado de Veracruz. Y bueno, a mí me gusta mucho la historia de la salud pública. Sin embargo, creo que no podemos hablar de que no hubo salud pública antes, porque siempre se consideró la atención a la salud como parte de la salud pública. Y si no existía más que el Departamento de Salubridad, porque en aquella época todo lo que tenía que ver con el ambiente, la salubridad y lo que era atención médica se le llamaba asistencia social. Y antes de que existiera la Secretaría de Salubridad y Asistencia, existió precisamente la Secretaría de Asistencia Social. Entonces creo que ahí eso habría que aclararlo un poco para no crear esta confusión. Muchas gracias. Gracias. Sí, efectivamente. Hay toda una campaña, yo creo que eso tenemos que rescatar nosotros los historiadores. Exactamente, yo creo que la parte donde no necesariamente está el gobierno involucrado, los filántropos, gente que tenía recursos y que pudo poner instituciones hospitalarias de asistencia privada, todos estos nombres que en la Ciudad de México se conocen como Gabriel Mancera, Concepción Pérez, casi todos estos, a finales del conflicto, pusieron muchos centros de asistencia social que muchos de ellos siguen prestando labor. Y yo creo que es importante, desde luego, rescatar a todos esos filántropos y todo lo que se ha hecho de asistencia social privada y pública en México, porque también es la otra variante que permitió que la sociedad pudiera enfrentar esos momentos graves de enfermedades. Evidentemente, el gobierno, por distintas circunstancias políticas, por guerras y demás en el siglo XIX, no tuvo muchos problemas en el 20 de la revolución y demás también lo propiciaron. Yo creo que hoy se juntan en el mismo camino todos esos esfuerzos que en un momento dado pudieron ser privados, junto con los esfuerzos públicos y además de una lógica de Estado, una lógica de un proyecto nacional. Pero evidentemente, como usted lo dice, si no hubiera sido por esos grupos de asistencia social, insisto, ya sea privada o pública, difícilmente hubiéramos podido salir adelante frente a crisis de salud fuertes que hemos tenido a lo largo de la historia de México. Insisto, siempre pensamos quizá en la guerra, en la batalla, como los momentos más críticos, pero la cuestión, estas epidemias de cólera de 1850, del 33, la influenza, verdaderamente pusieron contra las cuerdas de la expresión al país entero. Algunos más, otros menos, pero sí en situaciones verdaderamente de gravedad que no se hubieran conseguido en otro momento. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes ya. Primero, felicidades por la conferencia. La verdad es que siempre que hablemos de historia hay que reconocer que la historia es una parte muy importante porque nos da identidad. Eso es lo primero. Entonces, siempre debe estar incluido en cualquier tema desde que se trate. Y también, pues, felicidades por el programa de los últimos conspiradores, con Francisco Martín, desde luego con el maestro Aguirre, que ahorita nos vamos por allá, con el maestro Taibo. Y pues también felicidades por ingresar con la equidad de género en la mesa. Ya está Isabel ahí, una más. Gracias. Bueno, parte de lo que hemos comentado, desde luego recordar que también eso nosotros de la salud siempre ha hecho cambios. Mencionaba que la primera guerra, que los aztecas tuvieron el colapso, desde luego por la guerra biológica, no sé si voluntario o no, pero por la viruela, pero esto siempre ha tenido que la salud que ver, afectar a la salud de las demás poblaciones de alguna forma. Pero actualmente tenemos muchas de las circunstancias en las que se habló, que hay el autocuidado de la salud que siempre han hecho las poblaciones. Actualmente nuestro México existe, y existe en todas aquellas regiones, en todas aquellas poblaciones de menos de 500 habitantes que no cuentan con médico, ni con la persona con alguna preparación, que es la misma población la que se autogestiona la salud a través de algunos campos auxiliares de salud. Y esto es una parte que hay que reivindicar de nuestra propia historia, que desde esos tiempos continúan siguiendo con sus tradiciones. Todavía tenemos nuestros yerbateros, tenemos nuestros grupos, tenemos nuestros chamanes, y actualmente todavía crean la confianza por el apego, ahora la llamamos rapport, que tienen con la población. Y más aún,
mencionaba en las pláticas anteriores de que tenemos el problema de la diabetes, pero muchas de nuestras poblaciones, sobre todo la rural, que todavía está un poco alejada de la modernidad que tenemos, está siendo atendido por personal que todavía no tiene el título contar con médicos pasantes o enfermeros pasantes. Afortunadamente, el doctor Gustavo Vaz en el 36 y más Cárdenas después se instituyeron en el servicio social. Pero actualmente esto es nuestro México y es una parte que la historia tiene que reconocer y reivindicarla. Sigue todavía 2/3 partes de nuestro México olvidado y queremos mejorar diabetes, pero todavía no tenemos la infraestructura necesaria y conocimiento para poderlo llevar a cabo. Muchas gracias. Yo creo que desde luego, si algo ha mantenido en pie al país es la sociedad en sus distintas generaciones. Independientemente de los gobiernos, al final es la sociedad la que termina construyendo, termina generando, termina inventándose día a día para subsanar las épocas de crisis de los 70, la época de la revolución que fue violentísima, las guerras con el exterior. Es decir, al final la sociedad siempre ha encontrado los mecanismos, como usted decía, de autogestión para poder aportar. Creo que lo que falta finalmente es que esa sociedad que propiamente ha logrado desarrollar ciertos elementos de autogestión encuentre un respaldo permanente, no condicionado a la política, que impulse que todos este tipo de autogestiones se consoliden en políticas claras y que no dependan del partido en turno, no dependan del gobierno en turno, sino prácticamente como un proyecto. Esa es la gran ausencia en México, no solamente en términos de la salud. En México no existe un proyecto nacional. El último gran proyecto nacional que existió fue el Porfiriato, desgraciadamente. Porfirio Díaz, que fue un dictador, tuvo muy claro de dónde ir, de la A a la Z. Hoy en día no hay un proyecto nacional. Parece que estamos en una serie de ceremonias del pueblo nuevo y cada que llega un presidente se inventa otra cosa. Algunas cosas permanecen, algunas se cambian los nombres, pero insisto, aquí la situación del país es muy grave, no solamente por lo que estamos viviendo en términos de seguridad, sino porque la clase política no se ha sentado a plantear un proyecto nacional donde no sea unánime, pero donde todos podamos encontrar 10, 8, 5 directrices muy claras hacia dónde caminar. Yo creo que una de ellas es exactamente que haya una correspondencia entre lo que hace la sociedad a nivel local y lo que hace el gobierno o lo que necesitaría hacer el gobierno. Y nada más una aclaración, no una aclaración, sino una acotación. Hay quienes dicen, yo francamente me parece que es absurda la idea de que los españoles hicieron una guerra bacteriológica en México. No, o sea, nadie sabía que el esclavo negro traía viruela. No veo a Cortés de jaja, trae un esclavo negro y vamos entonces a ganar a través de una guerra bacteriológica. No, fue algo totalmente circunstancial, como generalmente son los procesos de conquista. Esto de la guerra bacteriológica lo manejan algunos historiadores, pero me parece que son bajo la misma visión antihispanista o antihispánica de que había casi un Edén en México y que llegaron los españoles a trastocar todo. No, es un proceso de conquista y de reencuentro de dos culturas, como sucedió en muchas otras partes del mundo. Yo descarto absolutamente que haya sido intencional el asunto de la viruela, se descoló y eso pues, también influye, la salud influye en el cambio en la historia. Les agradezco nuevamente, muchas gracias.